Excelente. Excelente, bueno, ahí está. Pues vamos a iniciar y como siempre solemos hacerlo, por favor, vamos a iniciar buscando la dirección de Dios. Vamos a orar. Ahí en su lugar donde usted esté. Oramos, Señor, te damos muchas gracias por este día que nos permites llegar a la media tarde. Muchas gracias. Hasta aquí sin novedad, Señor, y con tu provisión y con tu bendición. Estamos muy agradecidos por ello, Señor, y te pedimos que ahora que nos disponemos a estudiar tu escritura, Señor, a estudiar esos conceptos que tú nos has dejado escritos que son para nuestro propio bien, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Santo Espíritu, el que nos guíe en todo este viaje, Señor, a través de tu palabra, a través de cada cosa que digamos, que glorifique tu nombre, Señor, y que sea una ayuda para esa gran comisión que tú nos has dejado absolutamente a todos. Muchas gracias, bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Ok. A ver, me gustaría que alguien me ayude con un versículo. Yo aquí lo estoy viendo, pero me gustaría... Recuerden que yo soy más bueno que los otros maestros, entonces para mí la participación es importante poder verles. Me encanta cuando comparten a través de nuestro canal, el canal de sectas y religiones. Todos se los estoy tomando en cuenta todos. Entonces, me gustaría pedirle, por favor, Juan Carlos, ¿podrías leer Deuteronomio 4:19, por favor? Deuteronomio 4:19. Con eso vamos a comenzar y de ahí arrancamos. Ok. Fuerte y claro, por favor. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Muy bien, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Impulsado, ¿por qué habría de ser impulsado el hombre? La semana pasada hablamos de algo que tiene un poquito que ver, o tiene más bien una gran cantidad de antropología, pero desde el punto de vista cristiano, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos después de la caída y que de ninguna manera en el corazón del hombre está buscar a Dios primero. ¿Sí? La raza humana siempre nos vamos a deslumbrar con lo que vemos. Para muchas personas es muy difícil seguir a Dios, dicen ellos, porque no lo puedo ver. En cambio, esto sí lo puedo ver, aquella cosa sí la puedo ver. Y cuando llegamos al terreno de la astrología, que es con lo que vamos a empezar hoy, estamos hablando de la astrología como una secta, porque a pesar de que no se congrega, no hay una iglesia de la astrología como sí, es una práctica muy difundida que la semana pasada yo les comentaba que tristemente se ha colado también adentro de la iglesia. Nos vamos a sorprender, no lo vamos a leer hoy, lo estoy dejando por unas clases más adelante, pero yo recuerdo que un día estaba un tanto tristón y un poquito confundido, y estaba orando a Dios y le decía, pero Señor, ¿por qué los que pues predican la sana doctrina, los que no tuercen la escritura, no buscan la ganancia deshonesta, esas iglesias chiquititas que tienen, decía yo, en esos años, ¿no? Y mira los que hacen negocio y agarran tu palabra para cualquier barbaridad y están súper bien, ¿no? En cuanto a gente, el edificio, un montón de gente adentro, esto y el otro. Y yo decía, ¿cómo puede ser que
por una historia, es muy largo de contar y no me quiero tomar el tiempo, por algo que me había comentado una hermana que iba a una cierta iglesia y que ella juraba, sí, me dijo, yo en ese tiempo era pastor de una iglesia y me dijo, pastor, de veras, yo lo vi en la casa de ese pastor porque le hacía la limpieza y había renunciado. Hay un cuarto donde no me era permitido entrar. Y un día me arriesgué y abrí la puerta y entré. Y adentro este hombre tenía una santa muerte, pero como de metro 50, y le había puesto frutas, le había puesto dulces, pero dulces caros. Me dijo, no vas a creer que tehuanos o esos chicles negritos que le dan a uno de cambio cuando va y compra a la tienda. No, chocolates así exquisitos, cosas caras. Y yo me asusté mucho y ese mismo día renuncié, me dijo la señora. Yo me quedé pensando y dije, pero si él tiene una super iglesia, ¿cómo es posible? Y el Señor es de esas veces cuando te contesta, te contesta y te muestra, y me sorprende mucho y nos vamos a sorprender de cómo sí es posible que una persona esté arriba de un púlpito predicando, pero sirviendo a un Dios diferente. Porque obviamente sus intenciones son otras, no son de agradar a Dios, ¿sí? Va por otro lado. Entonces, luego les voy a contar el desenlace de esa historia. Lo que voy es que toda esta mala cuestión de la adivinación, de la brujería, de la astrología, se ha metido a las iglesias modernas de una manera espantosa. Ahora, partiendo por el hecho de que el hombre, decía yo, y Dios aquí en Deuteronomio se los está advirtiendo claramente, me vas a servir a mí. Es un pacto que yo hice con ustedes y que he ido renovando, porque el pacto primero lo hice con Abraham. Ese pacto se lo fui renovando a los descendientes de Abraham. Hablé con Isaac, hablé con Jacob, llegando hasta la descendencia después de ellos, y ahora se los estoy renovando a ustedes a través de la ley que les estoy dando. Y les quiero recordar, dijo Dios, estoy parafraseando, les quiero recordar que yo hice un pacto con sus ancestros, estoy haciendo un pacto con su líder, que en ese tiempo era Moisés, y también el Señor habló con Josué y le dijo lo mismo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. O sea, Dios ha sido fiel, Dios sigue siendo fiel, pero también sabe que somos polvo. Salmo 103, lean el Salmo 103, que sabe que somos polvo. Y entonces dice, me vas a adorar a mí y ten mucho cuidado. No sea que alzando tus ojos al cielo, ¿por qué lo dice Dios? ¿De dónde acababa de sacar el Señor a su pueblo? Participación, jóvenes. De Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué pasaba en Egipto? Los maltrataban, les daban de comer ajos y cebollas. Exactamente. Pero también el sistema religioso egipcio estaba lleno de idolatría. ¿Ustedes de veras creen que los hebreos, antes de que Moisés se hiciera presente y pasara todo el evento de las plagas y Dios mostrara su poder delante de Faraón y el pueblo de Egipto, ¿ustedes de veras creen que los hebreos no participaban de esas cosas? Que bajita la mano no le ponían su velita a Ra, el dios del sol, que no adoraban a Amón-Ra. Por cierto, si Amón-Ra, si lo ponemos al revés, es Ramón. No me había dado cuenta. Amón-Ra. Y todas esas deidades que ellos tenían, ¿no? Este dios que tenía la cabeza de un gato, había uno que tenía la cabeza de un lobo, de un perro,
y toda esa clase de cosas que a los egipcios les encantaba adorar. Uy, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, parece que estamos bien. Entonces, el pueblo de Dios, pero claro que participaba de eso. Y queda demostrado cuando en la historia, que Dios para empezar les tiene que advertir que no lo hagan, que esas prácticas ya quedaron atrás, que me he revelado a ustedes. Pero aún así, en todo el paso del desierto, vamos viendo cómo inmediatamente que Moisés desaparece un ratito, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, a ver, y es revelador, ¿eh? Fíjense que la historia dice, y así literalmente lo dice la Biblia, y se levantó el pueblo a jugar. ¿Tiene algo de malo jugar? No, pero no era el momento, estaban a la expectativa. Moisés había subido al monte de Dios. Debían estar, me recuerda mucho cuando Jesús dejó a sus discípulos orando, ¿no? Y les dijo, velad de orar, velad de orar. Y resulta que cuando regresaba el Señor, estaban bien dormidos, ¿no? Entonces era lo mismo, el pueblo debía estar en una vigilia, el pueblo debería estar haciendo lo correcto, esperando que Moisés bajara y a ver qué novedad traía. Oiga, Dios iba a hablar. ¿De veras no? Pero el pueblo se levantó a jugar. ¿Qué jugaban? No lo sé. A lo mejor, no sé, a la víbora de la mar, por aquí pueden pasar, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? ¿Qué sería lo que estarían jugando? Sus juegos tendrían. Lo cierto es que en algún punto del juego, yo no sé a quién se le ocurrió de pronto decir, bueno, pues como que Moisés se tardó mucho, ¿no? Entonces ya la escritura dice, no, pues sí, la gente empezó a decir, como que Moisés ya se tardó mucho. Yo creo que a lo mejor desagradó a Dios y se murió allá arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Pues rápido, a ver quién tiene sus cositas de oro. Total, los egipcios se cooperaron con oro. Por oro no paramos. A ver, ¿quién de aquí es fundidor? A ver, venga para acá, don Pancracio, venga para acá, usted que es fundidor. Aquí está todo este oro. Háganos un becerrito. Dice la escritura que se hicieron un becerro de oro y que lo estaban adorando y que le estaban cantando y que le estaban echando loas al becerro ese. Pero que no acababan de pasar el evento de ver la mano de Dios prácticamente extendida, salvándoles la vida, liberándolos de una esclavitud de 400 años. ¿No habían probado la gracia de Dios? Sí, pero no importa, decían ellos, al final de cuentas, ni siquiera su corazón estaba buscando de Dios. Estaban buscando algo, no a ese alguien, algo en que poner su confianza, lo que pudieran ver. Entonces, por eso llegamos a este punto en que en Deuteronomio 4:19, Dios les advierte, no lo hagas. No vas a tener otros dioses ajenos aparte de mí, porque tengo un pacto con ustedes. Y de hecho hay una serie de advertencias, que si te alejas de mí y me das la espalda, te va a pasar esto, te va a pasar esto, y te va a pasar esto, y te va a pasar aquello. ¿Vale para el día de hoy? No. Es una cuestión que Dios trató con su pueblo en esa administración. ¿Sí? Pero no creas, ay, me alejé del Señor. No te estoy diciendo que te alejes del Señor, pero, o sea, me alejé del Señor y llegaron de pronto una plaga de langostas, se comieron toda mi ropa que estaba tendida. Perdóname, Señor. O sea, no, eso no va a pasar de esa manera. Era algo que pasó en ese momento de la historia, pero que es un buen recordatorio para nosotros de que alejarnos de Dios para buscar otro Dios, número uno, no vale la pena. Y número dos, yo sostengo una cosa. ¿Cuántos de ustedes, lástima, no puedo ver? Abraham, ¿estás por ahí? No, hay unos que no puedo ver, pero de los que veo,
¿Cuántos de ustedes pueden afirmar con seguridad ser creyentes verdaderos? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, sí, yo soy un creyente, he creído en Cristo? ¿Sabes qué creo yo? Yo creo y tengo esa convicción de que un creyente verdadero, el que ha experimentado la gracia de Dios, el que ha experimentado la salvación de Dios, no se da la vuelta y se busca un ídolo. No es tan simple. Tengo mis dudas cuando veo a algunas personas con qué facilidad se fueron de la iglesia, dejaron la comunión de la iglesia y al paso del tiempo tienen un nicho en casa con un ídolo de 2 metros. Eso simplemente nos habla un poco de lo que habla Hebreos, ¿no? De que es gente que pues gustó, o sea, nada más, pero no lo digirió de ninguna manera. Entonces, esta gente no tenía ese menor problema, realmente no habían confiado en Dios, por eso cada rato hacían lo que hacían, iban, buscaban, levantaban y esta clase de cosas. Ahora, centrándonos en la astrología, que es a donde estamos entrando, ya vieron que es tan antigua entonces, casi como la humanidad. ¿Por qué? Porque es un engaño del diablo, número uno, es una falsificación de en este caso, no de la adoración, pero sí de la confianza en Dios. Porque dentro de todo, en la astrología como tal, no adoran en sí a los signos del zodiaco y esta clase de cosas. Lo que se hace es poner toda su confianza en este sistema de adivinación, porque no es más que eso. Ahora, ¿se puede considerar una ciencia la astrología? ¿Será que sí? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Pues en sí, podría ser una ciencia, obviamente es una invención del hombre. Dentro de los términos de astros y logos, pues es el estudio, ¿no? De los astros, de las estrellas, pero no sé exactamente si en el sentido estricto sea una ciencia, aunque yo creo que sí, porque hay gente que se dedica a estudiar, a crecer en estos estudios de los movimientos de la Tierra, del Mercurio retrógrado y todas esas cosas raras. Ok. ¿Alguien más? No, yo no estoy de acuerdo. No es una ciencia porque no puedes reproducir, porque depende de cuestiones totalmente subjetivas. O sea, pretende decir que el comportamiento humano está dictado por cómo se mueven los astros, y eso es totalmente absurdo. No lo puedes comprobar, no lo puedes replicar, no es una ciencia. Quizás por nombre, como decía Abraham, ¿no? Que es Logos, estudio tratado acerca de los astros, pero en este punto, este nivel, ya la mayoría somos personas adultas y hemos aprendido en la escuelita, ¿no? Que dice que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo y que la estrella más cercana empieza a dar datos. En verdad, hay muchas cosas que dice que ni siquiera nosotros ni las generaciones futuras podrán ver porque está tan distante. Todo es presunción. Todo lo que ocurre acerca de los astros y todo esto es presunción. Ni siquiera hemos podido ir al siguiente planeta. O sea, ni siquiera eso, ¿no? Por el tiempo, por la distancia, pero aparte todo es presunción. Creen que esto influyó y viene a colación cuando se presentan las plagas y estudiosos de las plagas que dicen que eran fenómenos que ocurrían y coincidían con cierta parte, o sea, no están en contra de lo que la palabra de Dios dice, que ocurrió porque Dios así lo predijo, ¿no? O sea, que así que iba a hacerlo. Lo dispuso, claro. Exactamente. Entonces, perdón, lo dispuso. Entonces, los astros, cómo se muevan y cómo funcionen, es mera especulación.
Entonces, no puede llegar a ser ciencia, porque solo es especular y no hay un dato comprobado para tal cosa. Ok, creo que dejé de escuchar. A ver, rapidito. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok, ahí está. Bueno, Jacir, sí. Creo que nada más para completar el comentario que estamos dando, hay que hacer una diferencia entre la astronomía y la astrología, ¿no? Exactamente. Porque la astronomía es la que estudia los astros, ¿no? Es la ciencia que precisamente pues, es una ciencia, ¿no? Que se basa como todo, que en la física, matemáticas y esas cosas, pero la astrología pues tiene más que ver, bueno, ahorita nos lo va a explicar mi hermano, pero tiene más que ver, según yo sé, con los signos del zodiaco o con la personalidad y que según tu signo, cómo te comportas, cómo eres y que, pues yo lo he visto que ahorita está muy de moda eso, que dice, no sé, en las redes sociales dicen como, cuidado con los Géminis o que los signos que son buenos son estos y que no sé qué. Eso, claro, según yo, es la astrología, ¿no? Claro, exactamente. Ahí, miren, aquí aplica muy bien ese dicho que usamos siempre de no confundir la gimnasia Con la con, magnesia. Con con la la magnesia, magnesia. ¿no? Exactamente. Astrología es una cosa y astronomía es otra. Entonces, la astrología que viene del griego astron, que es el astro, y logos, que es palabra, disertación, discurso, estudio, que tiene su forma principal de expresión en el horóscopo. Entonces, que también viene del griego oro, con H, o hora, de donde tenemos nosotros en español la hora, es una palabra griega, así con H también, hora, es la división del día, hora, instante. Ese es el resultado de hora, perdón, el significado. Y de scopeo, con K, así, scopeo, que significa mirar, observar o examinar. De ahí viene la palabra horóscopo. La astrología es una disciplina, digamos, adivinatoria que supone que los astros, como ustedes ya lo explicaron, que supone que los astros influyen en el curso de los acontecimientos y sobre el destino de los seres humanos, o sea, de cada uno de nosotros. Afirma la astrología a través de los horóscopos que la posición de los cuerpos celestes en un movimiento dado o en el momento de nacer la persona condiciona el futuro de modo favorable o desfavorable. Y entonces, según ellos, la vida se vuelve entonces previsible y predecible mediante el estudio del cielo. Todo llega, según la astrología, a depender de la exacta configuración del firmamento a la hora del nacimiento del ser humano, que es la base del horóscopo. O sea, ya lo explicaron ustedes y haciéndolo en síntesis. La astrología dice que dependiendo del mes, la hora y hasta el lugar en que naciste, yo creo que hasta el clima que hacía y ya cada vez le van metiendo más cosas, va a influir entonces, por lo tanto, esa ascendente y el planeta que te rige y qué sé yo, va a moldear tu carácter, va a moldear tus dones, tus virtudes y por supuesto tu destino. O sea, nada más equivocado que ello. Hay documentos asirios antiguos, obviamente, hay documentos asirios donde ya se daba toda esta idea y se mostraba el culto de la adoración a los astros, donde se pensaba, según sus escritos, que el destino humano era dirigido por ellos. Todo esto viene desde el comienzo de la humanidad. Ahí están entonces los verdaderos principios de la astrología. Tiene raíces místico-religiosas y la identificación de los planetas tiene mucho que ver con los dioses de Babilonia y de Asiria. Recuerden que Babilonia y Asiria son dos culturas que están presentes en la escritura.
siempre fueron antagonistas, siempre fueron el punto contrario, ¿no? Hoy sí leí el diccionario, los antípodas del cuento, ¿no? Los unos con los otros, la contra de la verdadera adoración al Dios verdadero contra la adoración idolátrica de todo lo que se mueva. Entonces, todo esto viene desde ese tiempo y según ellos, tales planetas, dicen ellos, por haber presidido los nacimientos, no pueden dejar de influir en la vida de los nacidos. Así dice un documento asirio antiguo que yo leí y traduje del asirio al español. No, están a la consulta, todo es cuestión de buscar, ¿no? De saber dónde buscar. Entonces, en sus principios, en sus comienzos, la astrología era un privilegio de la clase sacerdotal. No era para el pueblo en general, era por tanto puramente religiosa. Religiosa, de ahí todo el peligro que engloba. Y como los reyes de ese tiempo, cuando hablamos de Faraón, cuando hablamos de los reyes babilónicos, de los reyes asirios, recuerden que su pueblo los veía, si no como semidioses, los veían como dioses, y en otras culturas los veían como intermediarios entre Dios y los hombres. Miren, eso no dista tan siquiera, o sea, no es difícil de creer tomando en cuenta que incluso en nuestras culturas prehispánicas esto también sucedía, ¿no? Vean, por ejemplo, los mayas y su casta sacerdotal tan respetada, y ellos creían que Kukulcán y que en ese momento el que fuera el gobernante en turno tenía un poder de comunicación, o sea, la línea directa con los dioses. Entonces, lo vemos en la cultura azteca también, y curiosamente, o sea, tan diabólico y tan demoníaco es todo eso, y no existía tal comunicación, que vivían en la ignorancia de pensar siempre, de que juntaban al pueblo y ya ven, ¿no? Pueblo, los dioses están enojados. Hablé con ellos, están enojados. Y para aplacar su ira y que no nos caiga un castigo peor porque no ha llovido, o sea, necesito 100 valientes ahorita que los vamos a sacrificar para no sé quién. Y ya ven las barbaridades que hacían, ¿no? Y los mataban y les sacaban el corazón y tiraban, en el caso de los valles, a los cenotes, los cuerpos y toda esta clase de cosas, porque creían que estaban aplacando la ira de los dioses. Porque según ellos, o el pueblo creía que sus líderes tenían comunicación con los dioses. Entonces, lo mismo, fíjense desde dónde viene esto. La gente pensaba que el faraón, el rey de cualquiera de estos pueblos podía disponer del poder de los dioses. Entonces, mejor era estar en paz con él, con esa representación de Dios en la tierra, y por lo tanto tenía ese líder funciones sacerdotales, ¿sí? Y la astrología, toda esta práctica, pasa a ser un arte real y se aplicaba para descubrir, según ellos, el destino del rey y el destino del Estado. Hay una diferencia abismal cuando vemos la historia del pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios consulta efectivamente, por ejemplo, a través de un profeta, consulta a Dios qué es lo que el siguiente paso a dar. Por ejemplo, en los casos de guerra. Pero estamos en el entendido de que es un Dios vivo, verdadero, personal, además,
que no solo se revelaba a su pueblo en masa o en multitud. Ya no quiero usar ese cepillo, ¿eh? Que no solamente que no solamente se revelaba a su pueblo de una manera nacional, sino que también era personal. Dios habló individualmente con gente para encargarle una misión, para ungirlo, para una tarea. Entonces, hay una tremenda diferencia y Dios decía, sí, vas a ir contra tal pueblo y lo vas a vencer, o no, no lo hagas. No vayas porque no es el tiempo, porque no es el momento, o simplemente porque yo no lo apruebo. Sí, a Dios. ¿No? Entonces, esta gente dentro de los otros reinos, con sus dioses, trataban de hacer lo mismo, de consultar con ellos, pero a través de toda esta clase de rudimentos que implicaba en la observación de las estrellas, la adoración de algunas imágenes y de ofrendas y sacrificios, pero desmedidos. ¿Se acuerdan el incidente de Elías con los sacerdotes de Baal? O sea, ahí sí, la sangre corrió. Y la sangre corrió, me refiero, no por lo que les pasó a ellos después, sino porque durante la invocación a su Dios, la palabra de Dios nos dice que ellos se cortaban el cuerpo porque creían que eso era lo que agradaba a su Dios y se hacían cortes y se lastimaban mientras le gritaban a Baal que se presente y que se presente y que se revele y que se revele, y pues nada más eso no pasó. Entonces estaba todo esta cosa de la astrología metida, pero hasta el palacio real. Entonces, tras la evolución de la astronomía, esa sí es la ciencia que estudia los astros, pasó algo curioso. La astrología pretendió ser igual o asemejarse a la astronomía, pero con el correr del tiempo y de los años, y por su mismo sentido adivinatorio y religioso, y además pagano, y siempre ligada a la adivinación, lo que ocasionó es que los científicos serios del momento, o sea, los astrónomos de ese tiempo, simplemente marcaran la distancia con los que practicaban en la corte real incluso la astrología, porque no tenían nada, absolutamente nada que ver una cosa con otra. Ahora, preguntas, comentarios hasta aquí, por favor, les quiero escuchar. O sea que eso siempre ha existido todo el tiempo. Claro, es un arte antiguo, y lo alarmante, porque miren, tal vez podamos decir, bueno, pero pues eso ya es viejo, ¿no? Miren, cuando yo estaba chamaco, en la década de los 70s, mi mamá compraba estas revistas de como una que se llama Vanidades, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Son revistas del hogar. Cocina, no era Cocina Fácil, era Ideas para el Hogar, se llamaba la revista esa. Después empezó a llegar el Cosmopolitan. Entonces, mi papá era distribuidor de revistas. La casa en esos años siempre estaba llena de toda la mercancía que mi papá recibía cada 3 días para vender, entre cómics, historietas y toda esa clase de revistas. Entonces, yo me acuerdo que yo las agarraba, pues, tendría unos 7 años, 8 años, yo me acuerdo que agarraba hasta el teleguía que existía en ese tiempo, y en la parte de atrás, al final, regularmente tenían una sección de horóscopos.
Entonces, para muchos hoy tal vez dicen, bueno, ¿y qué nos sorprende? Bueno, lo sorprendente, número uno, es que ha crecido más. Porque tiene una razón por la cual ha crecido. Vamos a hablar de ello en un momento. Se ha colado en círculos donde no era aceptado. Por ejemplo, la iglesia cristiana. No con los nombres como son. O sea, nadie de estos en su sano juicio se va a subir a decir, a ver, ya ven esas noches de alabanza que luego hacen, ¿no? Que dicen, ¿dónde están los varones? ¿No? O sea, tampoco, no se suben tampoco a decir, ¿dónde están los de Sagitario? O sea, obviamente no. Pero la versatilidad que la astrología ha tenido es que ha sabido irse mezclando muy bien con diferentes nombres y con diferentes, como lo que les contaba la semana pasada, y que alguien creo que fue ¿cuál es su nombre de la hermana que dice Mirabete? MX. Ariadne. Ariadne, creo que Ariadne comentó la semana pasada en la clase precisamente, comentó algo acerca de las cartas astrales, si la memoria no me falla, fue Ariadne quien lo comentó. Y obviamente no se van a subir a un púlpito, no van a estar a decir, hermanos, el que quiera su carta astral, venga conmigo. Obviamente no, es muy descarado, pero ¿qué tal? Porque el diablo tiene muchas habilidades, no lo vamos a negar. Y una de las habilidades que el diablo tiene es saber integrar ciertas cosas para que parezcan buenas y piadosas adentro de la iglesia o incluso en nuestra vida cristiana. O sea, no tiene nada de malo. Dios, a ver, ¿quién creó los cielos y la tierra? No, pues Dios. ¿Quién creó las estrellas? No, pues Dios. ¿Quién creó el universo y los planetas y todo lo que existe en ellos? Pues Dios. ¿Y se va a molestar Dios porque use su creación para tratar de ver y de entender tu futuro? ¿No? Pues ahí están todos los ignorantes que dicen, no, pues no creo que se enoje Dios, no tiene razón este hombre. O sea, lo que le estoy contando es real. Es como la gente que le dices, mira, fumar marihuana no está bien. Y te dicen, ¿pero por qué? Si es una planta que Dios creó, y si la creó y creció, pues algo es, ¿no? Pero dicen que alivia. Para la reuma, ¿no? Y uno le dice, pues sí, hermano Gualberto, Dios la creó y ahí creció. El problema es que está creciendo en una maceta dentro de su recámara, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre va a haber un pretexto que el hombre va a tener para tratar de justificar lo que hace. Dios evidentemente ha prohibido, en este caso, es la adivinación a través de la astrología. Ahora, yo mencionaba cómo el diablo lo ha sabido meter, lo ha sabido integrar. Les hablaba de esto de... Perdón, sí, dígame. Hola, soy Candy. Yo desde la clase pasada me quedé pensando desde hace un tiempo que me estuve escuchando unos audios que hablaban de este tipo de cosas que se han metido en las iglesias y en los cristianos, que Sí. muy sutilmente y hasta de moda se han puesto, Sí. en las que yo caí y me di cuenta que no son correctas. No sé, cosas como muy sutiles, como, no sé, el feng shui, que el minimalismo, son, cuando las logré ver desde la palabra de Dios, me di cuenta que sí, son cosas que como cristiano tenemos esa tendencia de lo que estamos viendo en Jueces, esa tendencia de siempre dejar de poner nuestros ojos en el Señor y buscar
soluciones a nuestra vida complicada, a nuestra vida ajetreada, a, Sí. a soluciones a nuestro pecado, ¿no? Por ejemplo, el estar estresada, el mal humor, y al final el poner nuestros ojos en cosas como el feng shui, el minimalismo, el que necesitas velas para relajarte cuando todo debe ser filtrado a través de la palabra. O sea, cada cosa en nuestra vida debe ser filtrada a través de la palabra. Y la astrología es algo como, me parece muy marcado, muy, como muy evidente, pero yo creo que hay cosas mucho más sutiles que están en los cristianos, que se vuelven dioses, que se vuelven, ídolos, se vuelven ídolos en nuestra vida. Y pues es eso, que todo tenemos que filtrarlo con la palabra. O sea, la palabra es para todo. Y todo debe ser filtrado. Y aunque se nos permite, debemos de tener el discernimiento de saber qué sí me lleva a los pies de Dios y qué no. Claro, excelente. Todo lo que acabas de decir, excelente, ¿eh? Yo, hoy, Estrellita, ponte la cámara, está. Estrellita hoy, muy bien. Sí, es toda la razón, porque lo que acabas de mencionar nos lleva a resaltar una cosa, es que todo aquello, por muy piadoso que parezca, por muy bueno que parezca, pero que desplaza a Dios de su lugar, obviamente no puede ser bueno y no debe ocupar espacio en nuestra vida. Aldemir. Yo les quiero contar una anécdota que me ocurrió cuando yo tendría como 12, 13 años y pasé por una iglesia cristiana y me llamó la atención el nombre de la iglesia. Y creo que, si no mal recuerdo, se llamaba la Estrella de Sharon, algo así. De Sharon. Eso, no sé, no lo recuerdo bien, pero yo era muy pequeño y nunca había escuchado de. Y luego había otra que se llamaba la Piedra Angular, no sé qué. En una ocasión, yo era medio curioso, ¿no? Me metí a la iglesia y hablaban específicamente del nombre, como dándole la importancia, como que esto es, o sea, Dios es esto, ¿no? Dios es mi nombre, o sea, el nombre de la iglesia es Dios. Lo recuerdo, o sea, sí, porque era yo muy pequeño y decía, no le entendí yo nunca esa parte. Hoy que está usted hablando de esto, digo, ¿cómo pueden desplazar al creador, como dice Deuteronomio 4:19, al creador de todas las cosas para poner algo así como lo máximo, ¿no? Y yo pienso o he pensado muchas veces que a veces las personas o los cristianos quieren darle un nombre que impacte a los hermanos, ¿no? Y hasta puede decir, lo saqué de la Biblia, ¿no? Lo saqué y esto es. Y es un poco más básico que eso, ¿no? Dios es Dios y está por sobre todas las cosas porque Él las creó. Pero viene eso a mi mente, ¿cómo es que le ponían un nombre así como la estrella de tal cosa y la piedra angular de no sé qué? Digo, chispas. Hasta el día de hoy, después de 10 años más, he venido a entender eso. Sí. Sí, claro, o sea, bueno, hay que tener mucho cuidado. Eso tiene más que ver con la religiosidad, Aldemir, la confianza que el hombre tiene en una denominación, la jactancia de un templo, que yo no digo que tenga algo de malo, o sea, qué bueno tener un lugar donde poder congregarse libremente y todo, ¿no? Pero Ariane mencionaba algo sobre la sutilidad y me encantó porque tiene efectivamente mucho de razón. Hay una iglesia aquí y yo aprecio mucho al pastor, lo tengo en buena estima, pero simplemente no comparto, ¿no? De pronto las cosas que enseña. Y entonces él, cuando construyó su templo, que yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por la puerta de ese templo, había hecho un viaje él a Israel, fue a conocer Israel, compró un tour
Y hasta eso, ¿no? Me contó que compró un tour, pero de los baratos, o sea, no, nada estruendoso. Dijo, estuvimos pues obviamente por Jerusalén, y yo pedí para mí y para mi esposa el tour. Oigan, habríamos de orar por eso, ¿no? Y ahorrar, y Dios, en una de esas nos vamos de tour. Hay un tour para conocer, por ejemplo, los lugares del Antiguo Testamento, ¿no? El Belén y los lugares por donde estuvo David. Digo, debe ser impresionante. El caso es que ahí es donde está la cosa, que me dice, entonces nos llevaron a conocer el río Jordán, el Mar Muerto, o sea, fue un tour más o menos amplio, ¿no? Me dijo, entonces, ¿sabes que me traje una piedra chica de no sé qué, cuál río, de cuál lago, de dónde la agarró? Les mentiría, pero... Y entonces cuando comenzamos la construcción del templo, me dice, cuando empezaron a tirar los cimientos, yo agarré aceite, ungí la piedra y la clavé en el cimiento. Dijo, por lo tanto, mi iglesia va a ser siempre bendecida y prosperada porque tiene una piedra del río no sé qué. ¿Ven qué sutil? O sea, uno dice, no, pues, ha de ser que sí. Pues sorpresa, ha de ser que no. Porque ¿dónde está entonces? ¿En quién estás confiando? Estás confiando en una piedra que metiste. Es como que me dijeras, a mí siempre me va bien porque ando una pata de conejo en mi llavero. A eso me suena. Y el caso de las disciplinas que mencionaba Ariadne, como por ejemplo el Feng Shui y esas cosas, efectivamente, es que tiene que ver para esta gente con el manejo de la energía, la fluidez de la energía, ¿no? Hay mujeres que no ponen, por ejemplo, su bolso, pero ni de chiste lo ponen en el suelo, porque la filosofía china, que no sé si tiene que ver con el Feng Shui o con cuál otra, dice que no pongas tu bolso en el suelo, porque eso te vas a ir a la quiebra. Oye, entonces tu confianza en quién está puesta. No es la palabra de Dios la que enseña vez tras vez que la bendición de Jehová es la que prospera. No Proverbios. ¿Ya? Proverbios 3, Proverbios 4, Proverbios 5 y otros más, pero vez tras vez nos repiten. Nos hablan de la importancia del trabajo, de tomar decisiones sabias. Mira, perezoso, dice Salomón en sus proverbios, observa la hormiga, cómo sabe cuándo van a llegar los tiempos malos y qué hace. Toma decisiones sabias y ahorra y guarda para que cuando ese momento llegue, no, dice, pero el flojo, dice, me encanta cómo lo ilustra Proverbios, cruza sus brazos sobre sí, dice, y cabecea de sueño y dice, oh, un sueñito más. Dice, y como la puerta, dice, gira sobre sus quicios, dice, así gira el flojo sobre su lecho. ¿Ven? Entonces la Biblia incluso nos enseña no solamente a confiar en Dios, sino que además Dios nos dice cómo lo vamos a hacer. O sea, finanzas básicas. No puedes gastar más de lo que ganas. Punto. Y si no te administras, no la vas a sacar. En cambio, el Feng Shui y otras disciplinas más, lo que dicen es a lo que nos llevan, o lo que llevan a la gente que lo practica, es a que su confianza esté puesta simplemente en un grupo, en un conjunto de filosofías. O sea, ahí está la puerta. Sí, pero no vayas a poner un mueble abriendo la puerta, porque bloquea el paso de la energía. La prosperidad se bloquea. Las ventanas sí pueden ser amplias y cuadradas y con cortinas de tal color y esto y el otro. Entonces mi confianza está puesta en qué? Pues en otra cosa que no es Dios. Entonces, concluyendo ese comentario, cualquier cosa, cualquier doctrina, filosofía, idea
personalidad incluso que nos lleve a desplazar a Dios del lugar que le corresponde exclusivamente a Él, es pecado, está mal, no funciona. Y la astrología efectivamente ha contribuido mucho a estas cosas. Por ejemplo, hablábamos hace un rato acerca de los nombres de los signos y esta cosa. En un principio, volviendo al tema, según Ptolomeo, que fue un historiador y filósofo y todas estas cosas, el curso del Sol y de los planetas habían sido calculados alrededor del año 1000 a.C. Se conocían 5 planetas nada más en el sistema solar. A estos les añadieron el Sol y la Luna para formar el número 7, porque el número 7 es místico, es prácticamente de la suerte. Entonces la astrología hizo que cada uno de ellos correspondieran con una divinidad mayor de ese tiempo. Por ejemplo, Júpiter se llamaba Marduk. Estamos hablando de la antigua religión asiria, ¿sí? Se llamaba Marduk o Nebiru. Istar o Milita era Venus. Ninurta o Ninid era Saturno. Nabu era Mercurio. Nergal, Meinodat era Marte. Sin o Nanaru era la Luna. Samash era el Sol. Y esos eran sus dioses planetas y eran llamados intérpretes. Todo esto Ptolomeo nos lo cuenta. ¿Sí has escuchado hablar de Ptolomeo alguna vez? ¿No? Ok, bueno, son escritos muy antiguos que curiosamente arrojan mucha luz sobre costumbres, porque ellos documentaron e investigaron toda esta clase de cosas. Es como Flavio Josefo. ¿Han escuchado hablar de Flavio Josefo? ¿No? Todos deberíamos alguna vez leer las crónicas de Flavio Josefo, que fue un cronista judío que no era creyente. Pero lo curioso es que gracias a Flavio Josefo, por decirlo de alguna manera, sabemos de la existencia de que efectivamente Jesús caminó sobre la tierra, de que efectivamente existió esto, pasó aquello, tal evento, que están en la escritura. Entonces es algo así como un poco de arqueología escrita, ¿no? Son 6 libros. Así, ¿tú sabes cuántos libros son de Flavio Josefo? Creo que es la guerra de los judíos, creo, y las crónicas, o no recuerdo. Bueno, vamos a los pasos. Si tienen la oportunidad algún día de leer, es una lectura un poquito pesada, pero vale la pena. Entonces ahí está también otros más, como este hombre, como Ptolomeo, que escriben toda esa clase de cosas, no la narran. Y entonces, después, cuando avanza más la astronomía y entra a la escena gente como Galileo, ¿se ubican a Galileo Galilei? ¿Sí? Ya saben que Galileo Galilei tuvo un problema y tuvo un encontronazo, ni más ni menos que con la Inquisición, porque había avanzado ya más en la astronomía y la observación de los planetas, y entonces ya no solamente eran esos 5 planetas que se pensaba, y además se había descubierto que no era el centro de todo, no era la Tierra. Decían, todos los planetas giran alrededor de la Tierra. No, era un grupo de planetas, es un grupo de planetas que giran alrededor del Sol. Entonces, todo esto que Galileo va planteando suena como herejía para todos. O sea, no puede ser, pero si nosotros lo hemos hecho siempre así, de esta manera. Entonces, todos estos cálculos antiguos, pues caen en desuso porque la ciencia había avanzado y los había dejado obsoletos. Más de 7 planetas, además de que el Sol y la Luna se sacaron del grupo de planetas porque no son planetas, ¿no? Y por lo tanto se tuvieron que sacar, que no era la Tierra el centro del sistema, sino el Sol, que la Luna era un satélite.
Todo eso se fue descubriendo y de esa manera la astrología sufre prácticamente un golpe mortal. Y hoy día, aunque adaptada a los conocimientos actuales, no pasa de ser una creencia en la que siguen sobreviviendo residuos de paganismo y misticismo antiguo de aquel Egipto, de aquella Babilonia, de aquella Asiria y de muchos pueblos más que la Escritura nombra, y que si somos atentos a leer en la Escritura, los vamos a ver nombrados junto con sus prácticas y los nombres de sus dioses. Ariadne mencionó, por cierto, el libro de Jueces. ¿Alguno de ustedes se tomó el tiempo para leer un poco del libro de Jueces esta semana? ¿Se acuerdan que la semana pasada les pedí que leyeran aunque sea un poquito? Sí, sí leímos. Ok. ¿Notaron algo en particular en el libro de Jueces? Pues básicamente nos dimos cuenta que hablaba mucho acerca del liderazgo. Sí. Pero hay algo que resalta más allá del liderazgo. No. A ver. Que habla mucho de que constantemente dice que Israel hacía lo que mejor le parecía y la volvían a regar y la volvían a regar. Dios levantaba un juez, se les olvidaba lo que hizo el juez y hacían lo que mejor les parecía y se alejaban de Dios. ¿Sí? Creo que la particularidad era que comenzaban creyendo en Dios y luego se perdían entre sus propias creencias. Muchos de ellos, por eso eran citados y levantaban a otro. Y así era la cuestión. Que empezaban bien y luego se desviaban sus creencias o su fe. Bien. Lo que observamos en el libro de los Jueces es la obstinación del corazón del hombre simplemente. El arraigo por buscar siempre hacer lo contrario a lo que Dios dice, a seguir los deseos de su propia voluntad y de ignorar a Dios, al menos hasta que estén en problemas y lo vuelvan a buscar. ¿Pero saben qué es lo más maravilloso del libro de Jueces? Y qué es lo que yo buscaba que alguno de ustedes me pudiera decir. Cuando leemos el libro de Jueces, que es un libro tan crudo, es un libro tan cruel por momentos, las cosas que sucedían, cosas que nosotros debemos entender al leer el libro de los Jueces, que sucedió en otro tiempo de la historia y que Dios estaba tratando con su pueblo de una manera como no trata con nosotros. Porque hay relatos que realmente son espantosos en el libro de los Jueces. ¿No les ha pasado que a veces leen cosas en la Biblia que quisieran que no estuvieran ahí? Seamos honestos a la verdad. A mí me ha pasado. Decir, híjole, yo quisiera que esto no estuviera aquí. Cualquiera que lea esto. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios muestra a cada persona, a cada protagonista de la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo muestra tal cual, con todas sus virtudes, pero también con todos sus yerros, con todas sus equivocaciones. Y a su pueblo como un obstinado que lo abandona y lo busca nada más por interés. Entonces, ¿saben qué es lo que resalta más y que debería ponernos la piel chinita en todo eso? La fidelidad de Dios. Yo creo que en esta tierra, o al menos hace unos años, se los ilustro de esta manera, hace algunos años todavía, la palabra tenía validez. O sea, si hacíamos un negocio en 1920 o en 1930, ese negocio se sellaba con un apretón de manos y decíamos,
Y la persona decía, tu palabra es mi garantía. La gente tenía un concepto de su palabra como algo que valía y se respetaba eso. Actualmente yo no creo en la palabra de nadie, no sé ustedes, pero no te doy mi palabra de que esto va a pasar y tú confía en mí. No, gracias. La palabra ha perdido, se ha ido a la baja. Es como la bolsa de valores cuando se fue para abajo, así la palabra del hombre. Pero la palabra del Señor, cuando dijo a Abraham, voy a estar con ustedes siempre. Y le dice a Isaac, y voy a estar con ustedes siempre. Y le dice a Jacob, voy a estar con ustedes siempre. Y le dice a Moisés, como estuve con Abraham, con Isaac, voy a estar contigo siempre. Y le dice a Josué, como estuve con Moisés y como estuve con Abraham, Isaac, Jacob, voy a estar contigo, Josué. Solo esfuérzate y sé valiente. Pero te voy a acompañar y no te dejaré. Wow, o sea, no te dejaré ni te desampararé. Mi palabra, yo les di mi palabra y la voy a cumplir. Miren, a pesar de todo lo que esa gente hacía, y Dios se compadecía. La fidelidad de Dios. ¿No te pone contento? ¿No te pone alegre? Saber que tenemos un Padre, todos nosotros que estamos aquí tenemos el mismo Padre. Y que tiene palabra, que no es como un padre terrenal. No tengo nada en contra de los padres terrenales, ¿no? Aquí la paternidad terrenal pues tiene sus razones, ¿no? A veces no hay dinero en casa, a veces no se puede, esa parte pero no es como nuestros padres cuando, pero me lo prometes, papá. Sí, hijo, ya, te lo prometo, pero déjame ver el sábado de box. Sí, mañana lo vemos. Qué diferente es Dios. Mira, hace un rato mencioné que a mucha gente le cuesta trabajo creer y confiar en Dios porque dice que no lo puede ver. Y efectivamente, no podemos verlo. Pero ¿saben qué me imagino yo? No sé si ustedes se lo han imaginado alguna vez. Que cada vez que llego delante de Dios en oración y le digo, Señor, necesito hablar contigo. ¿Sabes qué me imagino yo? Que Dios se da la vuelta y dice, Paulino, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Wow, ¿no? Yo también he sentido eso. Exacto. No es un grupo de voces así, una cacofonía inentendible que Dios no puede distinguir, no. Lo maravilloso es que llegan ustedes también a hablar con Dios y Dios dice, ay, Ariadne, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pasa? Digo, lo maravilloso es que Dios ya lo sabe, pero lo quiero escuchar de ti. ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, yo te di mi palabra, que iba a estar contigo. Te escucho. La fidelidad de Dios es incomparable, simplemente. Y hace palidecer a la religión y al que se ostente como el hombre más bueno sobre el planeta. Mi esposa va a acordar de esto. Tuvimos por amigos por mucho tiempo a un matrimonio que él era español y me sorprendía su razonamiento sobre Dios, pero negativo, ¿no? Y entonces un día estábamos almorzando y yo le dije, pero mira, velo de esta manera. Dios es bueno y es bueno siempre. Y el tipo, sin dejar de cortar su milanesa y sin dejar de perder, me dice, pero hombre, así con ese acento español, me dice, pero hombre, yo también soy bueno. Yo también soy bueno, igual que Dios. O sea, hay gente de veras que cree que es tan buena o más buena que Dios. Pero lo que encontramos en la palabra es que Dios es que Dios no solamente es bueno, sino que también es fiel y también es bondadoso y también
está siempre contigo, y hay toda una serie de atributos y virtudes que Dios tiene que tristemente el hombre no tiene. ¿Sí? Entonces, algo más aprendimos en este momento para seguir confiando en Dios, que es fiel. Si pueden terminar de leer el libro de los jueces, termínenlo de leer. Pero ahora desde este acercamiento, desde este punto de vista, la fidelidad de Dios. Y aunque no tenía mucho que ver con astrología, pero bueno, aprendimos algo también hoy, ¿no? Miren, la palabra de Dios se desenvuelve de una manera impresionante y nos permite hacer estas cosas, ¿no? Cuando están bíblicamente centradas. ¿Ok? Bueno, concluyendo, vamos a terminar con esto de la astrología. Y vamos a ver la astrología y la Biblia, ya para concluir. Miren, aun cuando muchos curiosos, cuando muchos estudiosos, entre comillas, y mucha gente ociosa intenta combinar la Biblia con la astrología, las referencias específicas, les voy a pasar unos versículos para que los anoten, y me gustaría, ahorita les asigno cuál, les pido que lean, por favor. Las referencias específicas encontradas en la escritura en cuanto a la astrología, aunque son pocas, pero están colocadas, vamos a decirlo así, dentro de la sección adivinación. No, dice Dios, es adivinación, y eso no. Está terminantemente prohibido por ser una forma de idolatría. Y miren, hay palabras que ya para este siglo XXI nos han de sonar, pero del siglo XVIII, pero siguen siendo una realidad. Es abominación delante de Dios. O sea, no está bien, yo creo que ninguno de ustedes lo hace, pero no está bien que en la mañana te levantes a tener un devocional y que cuando termines tu devocional y abras tu Facebook, tu Instagram y las páginas las noticias que todos nos gusta checar en la mañana y esas cosas, no está bien para Dios, no está bien y de acuerdo con la palabra de Dios, que digas, ay, por cierto, vamos a ver cómo nos va a ir a los acuarianos el día de hoy. No, esas dos cosas no conviven de ninguna manera. Deuteronomio 4:19, que fue el que leímos al principio, anótenlo por favor. Dios le habla a su pueblo contra esa práctica, lo considera un paganismo total de los días primitivos. Y Dios dice, no, porque eso es lo que de donde les saqué. Es lo que ustedes aprendieron de los egipcios. Es lo que ustedes aprendieron de los pueblos que están alrededor de Egipto y que de alguna manera se relacionaban con Egipto, aunque Egipto era cerrado en su sistema religioso y cultural, por eso está tan bien preservado, pero hubo influencia de todo un poco para con el pueblo de Dios. Entonces no lo hagas, por favor. No es una ciencia, y si fuese verdadera, estamos seguros que la Biblia la apoyaría. Por favor, voy a pedirle a Abraham, por favor, si puedes leer Isaías 47:13, anótenlo. Isaías 47:13. Voy. Deja de perseguir al panadero, Abraham. Ya no lo alcancé. Se reventó tu chancla. 47:13. Sí, por favor. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Miren,
dentro de la doctrina, dentro de del estudio de la interpretación bíblica hay algo que se llama hermenéutica. Y lo que estamos viendo aquí, según la hermenéutica, es una ironía. O sea, no está hablando en serio. Dios no está mandando a su pueblo a que vayan y le pregunten a esta gente, sino que es una manera irónica al decir, ya te cansaste de tanto consejo. Muy bien, pues ándale, ve y pregúntale a los contempladores de los cielos, a los que observan las estrellas, a los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, Dios dice, sí. De hecho, literal, en una Biblia que tengo, el comentario de MacArthur dice que el profeta describe con sarcasmo la futilidad de esa clase de confianza respecto a lo que mencionabas acerca de los que observan las estrellas, ¿no? Porque Babilonia precisamente dependía mucho de los astrólogos. Claro, exactamente. ¿Ven? Ahí está usando el sarcasmo, está usando la ironía de alguna manera, ¿no? Ya como comentario particular es aquí donde algunas personas utilizan incluso la Biblia a su favor y solo utilizan ese versículo sin conocer el contexto, ¿no? Entonces, si alguien lee este versículo directo, va a creer que en realidad es algo bueno, algo bíblico. Cuando no algo que Dios está ordenando. Exacto. Y no es así. ¿Ok? Gracias, Abraham. Estrellita para Abraham. Ahí está. Muy bien. Por favor, Segunda de Reyes 23, 5. Segunda de Reyes 23, 5. Aimé, ¿puedes leerlo, por favor? Voy. 23. 5. Segunda de Reyes. Sí. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Bueno, ya ven que la escritura nos menciona los signos ya del zodiaco. No es algo nuevo, sino que es algo, fíjense desde cuándo. Y este versículo, este evento, ¿cuándo sucedió? Cuando asciende al trono el rey Josías. También la historia de los reyes, cuando yo no sé cómo lean ustedes la escritura, si es lea la Biblia en un año o como la quieran leer, pero lean cuando tengan la oportunidad, Primera y Segunda de Reyes. Es que es sorprendente la decadencia de los reyes. Pues, creo que hubo nada más 2 de los que se dice, y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová porque quitó, todo está relacionado a la idolatría, porque quitó la adoración del culto a Baal, las imágenes de acera, las desmenuzó, las quemó y las tiró al río, echó de la tierra a los brujos, adivinos, astrólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los demás, el encabezado es, y el rey tal hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero hay algunos que todavía llevan estrellita negra. Y el rey fulano hizo peor que los otros reyes, porque no solamente consintió el culto a Baal, sino que hasta de la lana del pueblo pagó para que construyan un templo. O sea, y fomentó todavía más la idolatría. O sea, es asombroso ver cómo el corazón del hombre, Jeremías 17, léanlo, ahí todo el capítulo, cómo puede ser tan engañoso y a la vez tan engañado.
¿no? Hay razones por las cuales Dios había prohibido, por ejemplo, el matrimonio, llamémosle mixto. Ay, pero ¿por qué lo habrá hecho Dios si las filisteas estaban bien bonitas? Miren, hace muchos años yo tuve muchos amigos libaneses y en una ocasión me invitaron a comer comida libanesa que me encanta, es deliciosa. Y el amigo que me invitó, se nos vamos a juntar y por cierto, viene una familia que quiere hacer negocios en la zona libre, van a llegar a cenar, pero ellos no son libaneses, me dijeron, son palestinos. Y los palestinos, esa raza está emparentada con los filisteos. ¿Sí sabían eso? En un momento de estar, ya estábamos sentados y platicando y esperando que sirvan la comida, cuando dicen que ya llegó el señor fulanito con su familia. Hermanos, entra un hombre como de 1,90 m, o sea, tipo altísimo, pero además con facciones, bueno, es un hombre guapo, ¿no? Un señor ya como de casi 60 años. Su esposa medía como, o sea, el tipo medía como 2 metros, la esposa 1,95 y era una mujer muy bonita. Pero detrás de ellos entran 4 muchachas que eran sus hijas y cada una medía como 1,90 más o menos y las 4 eran guapísimas. Entonces uno dice, o sea, los que leen luego dicen, ¿por qué Dios prohibió? Pues, ¿qué tiene? Pues está bonita la muchacha, ¿no? O sea, muchacha bonita, hijos bonitos. O sea, ¿cómo dicen por acá? Va a mejorar la raza. No, pero es que eso no es lo que se buscaba, no es lo que Dios buscaba. Dios había prohibido el matrimonio interreligioso porque, de hecho, aseveraba el Señor, asevera en su escritura, no sea que sus mujeres, ¿sí?, hagan que te apartes de mí y te arrastren a adorar a los ídolos de su pueblo. Digo, no es nada contra las señoras, pero un puchero puede lograr muchas cosas. ¿Sí me doy a entender? ¿No? O sea, claro, Jacob, solo de tu familia, ¿no? Solo tu templo. Pero mi familia no, somos 0 a la izquierda. Nunca quieres venir al culto con nosotros. Pero si se pone re bueno, le caemos en latigazos a un tipo hasta que nos cansamos. Se pone buenísimo, es más, hasta tú puedes participar latigando al tipo, te va a gustar. Y además, nuestro Dios no es tan exigente como el de ustedes. Él no se molesta si vamos y le prendemos velas a otro. ¿Sabes qué pasaba? Que desgraciadamente efectivamente, ahí se iban muchos siguiendo a su señora, siguiendo a su esposa, y acababan enredados. De hecho, me es impresionante cómo acabó la vida de Salomón. ¿Se han leído la historia de Salomón? Dice que Salomón ya en sus últimos días, después de haber sido un hombre al que Dios dotó con una sabiduría que nadie ha tenido sobre este planeta, con un juicio impecable, pero dice que al final de sus días, sus esposas lo desviaron de la adoración a Dios, porque él agarró parejo, y él, así como las figuritas, Filistea ya tengo, Asiria ya tengo, Babilonia ya tengo, ¿cuál me falta? Ay, tráiganme una egipcia, la más bonita que encuentren, y tráiganme de tal lugar, la más bonita que encuentren. Y se llenó de mujeres que no eran del pueblo de Dios y que por lo tanto su corazón no estaba ahí, y lograron desviar a este hombre. Y si lograron sacar a Salomón del camino, imagínate qué no nos puede pasar, qué no te puede pasar a ti o qué me puede pasar a mí. Entonces, mucho cuidado a veces con las asociaciones.
que muchas veces hacemos, ¿no? Entonces, con cuidado. ¿Puedo hacer Entonces, un comentario? sí, claro. Es que por lo de la fecha, teniendo curiosidad de más o menos cuándo vivió este rey Josías, le pregunté rápido a Wikipedia. Pero un comentario que me llamó mucho la atención es que dice que es un rey, vivió en el 650 antes de Cristo, pero que fue un rey del que hay mucha evidencia arqueológica, que se han encontrado muchos registros de que sí existió. Y dice que una de las cosas que se ha encontrado y que llama mucho la atención es que se han encontrado documentos con su sello real, o sea, ya ve que va cambiando, con su sello, y dice que sus sellos, dice, el hecho de que varios sellos datados de su reino muestran solo su nombre y no las imágenes de estrellas y la luna anteriores, indica una posible evolución relacionada con la aplicación de un riguroso monoteísmo por parte de Josías. O sea, los reyes anteriores ponían estrellas, lunas, signos en su sello, en su escudo. Josías no. Sí, bueno, qué Como lo dice evidencia, este ¿no? versículo. Exactamente, ¿no? Fue un rey que hizo lo bueno, que se mantuvo bien, curiosamente hasta el final de sus días, aunque después el rey que siguió, pues destrozó todo lo que Josías ya había logrado, ¿no? Así son las cosas. Bueno, ya casi terminando, la conclusión de todo esto es que, por cierto, el comentario que vale la pena también, en Mateo 2 se nos narra que, en el Evangelio de San Mateo capítulo 2, se nos narra sobre unos magos de Oriente. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Entonces, estos magos de Oriente hay que tener en cuenta, a pesar de lo que muchos afirman, no eran astrólogos. O sea, no practicaban la adivinación. Es interesante que la palabra mago vino a derivar actualmente y en el mundo moderno en un término que más tiene que ver con la recreación y el divertimento, ¿no? Un mago es uno que hace trucos, con palomas, con pañuelos, con cartas. ¿Cuántos se acuerdan de Beto el Boticario, no? Era un mago muy chafa, pero lo hacía a propósito, todos le descubrían el truco. Y a eso se refiere un mago actualmente, ¿no? Pero en un principio, el origen de la palabra mago viene del término magoi, con doble G, magoi, y se refería a un hombre que estaba en alguna corte oriental de ese tiempo, y que era un hombre que era diestro en varias disciplinas científicas. O sea, era alguien que dominaba las matemáticas y ahí sí, para dominar las matemáticas necesitas ser un mago. Dominaba las matemáticas, los cálculos, todo lo que ya existía en ese tiempo, la ingeniería del momento, la astronomía como tal, la ciencia de observar el movimiento simplemente de los planetas para predecir cosas que no son místicas, como por ejemplo un eclipse o estos eventos naturales que suceden. Entonces, eso era un mago. Cuando la Biblia nos dice que unos magos de Oriente, que en ningún lado dice que fueran reyes, como la tradición lo convirtió en los 3 reyes magos, que no hay evidencia que fueran 3, simplemente está basado en el hecho de que se piensa, no sé de dónde sacaron un camello, un caballo, un elefante, y esa clase de cosas, pero dice unos magos de Oriente, pudieron ser 2, pudieron ser 4, pudieron ser 10, pudieron ser 40, pero el punto es que eran hombres sabios, diestros en la ciencia, no adivinos, que vinieron buscando el punto del nacimiento del Señor, que sin duda alguna fue una obra de Dios mismo, iluminar a estas personas para que dieran testimonio. Yo estoy seguro que al regresar dieron testimonio a su pueblo y a otros lugares
porque los pueblos alrededor conocían la mano de Dios. Pues vemos las grandes cosas que Dios hizo, por ejemplo, en Damasco, ¿no? Ahí al ladito de Israel, Dios, Jehová de los ejércitos, era ampliamente conocido en esos lugares. Y había gente que lo adoraba en esos lugares y en otros más. Entonces, eso es lo que eran los magos. La conclusión, y es que, en primer lugar, no podemos poner nuestra confianza y no debemos poner nuestra confianza del futuro, de los eventos que van a suceder, de lo que todavía no sabemos si va a pasar. No lo debemos poner en las manos de hombres o del diablo mismo. Nuestra confianza siempre puesta en Dios. A final de cuentas, por ejemplo, 1 Corintios 10:4 nos dice que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios está en control de ello. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Tentación tentamos también como una prueba, para que podáis soportar. Pero además, en 1 Corintios 10:4, la recomendación del Señor es huyan de la idolatría. O sea, no dice que te quedes a ver cómo es, cómo, de qué se trata, cómo funciona. No, huye de la idolatría. No tienes nada, absolutamente nada que hacer ahí, dice el Señor. Huyele, para nada. Entonces, la astrología es de origen pagano, idólatra, sus practicantes, los líderes que lo practican, la gente que está en el liderazgo de estas cosas, regularmente son gente que está relacionada con el mundo espiritual, pero de un mal modo, espiritistas, están envueltos en ocultismo y han hecho de esto una profesión y muy lucrativa. ¿Se acuerdan de Walter Mercado? Uno de los astrólogos más famosos del siglo pasado. Qué sorpresa para Walter Mercado morir y llegar delante de Dios. Ups. ¿No? Y a cuánta gente había engañado y tenía envuelta en ese sistema. Ahorita tenemos a la tal, o el tal, no sé si es hombre o es mujer, monividente. Y un mundo de gente sigue a esta persona en sus delirios y escucha todo lo que dicen y le creen. Y miren, son cosas tan simples que no quiero sonar ofensivo, pero permítanme usar este término. Es muy engañabobos este asunto. La persona llega y usted tiene un problema. Oigan, todos tenemos problemas. O sea, por principio de cuentas, todos tenemos problemas. Dicen, usted vino porque tiene un problema. Y puedo ver que su problema es grande. ¿Cómo lo supo? Y entonces, después de pintar ese panorama, todo lo que sigue en cuanto a su predicción, más allá de ser bobadas, son cosas muy que nos gusta escuchar. Cuídese. Siempre que cruce la calle, voltee a ver, porque veo un peligro. Oigan, cuando yo estaba en el kinder me enseñaron que tenía que voltear para los dos lados al cruzar la calle, porque puede venir Aldemir en su taxi y atropellarme. Esas cosas suceden. Te puede planchar el camión de la Coca-Cola y que digan, ¿y de qué murió? Pues lo mató la coca. Tomaba mucho, no, lo aplastó el camión que repartía la coca, ¿no? Entonces, y además veo, dicen ellos, veo un viaje en puerta. ¿A cuántos no les gusta viajar? Y veo que en su futuro, hay un amor. Ay, por favor, ¿cuántos no tienen un amor? Y si son hombres, porque se dan cuenta, esta gente tiene toda la experiencia y el diablo hablándoles al oído. Y si se dan cuenta que tiene complejo de galán, le dicen, pero veo que hay otro amor que también pelea por usted, ¿eh? Ah, pillín.
Entonces va al tipo, o sea, así agrandado como mis calcetines, ¿no? El tipo se empieza a crecer y a sentirse, ¿no? Y a creer todo lo que le están diciendo. Regularmente no son cosas drásticas. Entonces ahí nos damos cuenta de todo el engaño simplemente que esto es. Entonces, establecimos hoy que claro que es una secta, que claro que tiene un origen oscuro, pagano, negro, y que la Biblia no lo apoya y que incluso lo prohíbe. ¿Sí? Y vamos a terminar con un versículo en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Juan Carlos, por favor, te voy a pedir que lo leas. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús dijo que el que bebiere ¿de qué? El que bebiere ¿de qué? De mi agua viva. Del agua que yo le daré. Dice, nunca más volverá a tener sed. Y de su interior, ¿qué va a pasar? Brotarán ríos de agua viva. Exactamente, correrán ríos de agua viva. Miren cuántos años antes de la encarnación del Señor vemos el lado contrario. Y dice el Señor, porque dos males cometió mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Y dos, ¿para qué? Para hacer sus propias cisternas, que además están mal hechas, rajadas, y que no tienen la capacidad de saciar su necesidad espiritual de ninguna manera. Y tristemente, esa es la condición de un gran número de la cristiandad el día de hoy y de muchas iglesias, y esto duele mucho decirlo, pero en las que definitivamente Dios ya no está ahí. Podemos ver templos hermosos, bonitos, pero tristemente el Espíritu de Dios ahí ya no se mueve de ninguna manera. Entonces, la fuente de agua viva, sin duda alguna, sigue siendo, ha sido, sigue siendo y será, sin duda alguna, el Señor, el Dios Amén. vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, Jesús, el Señor de nuestras vidas. ¿Algún comentario? Ya terminamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Estrellita para todos hoy. Muy bien. ¿No? Oigan. Sí, yo leí Sí. cuando recomendó en su video, hace como 40 años. 40 kilos. Ahí recomienda leer Jeremías y es todo viene a colación, ¿no? Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. E igual el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, todo lo que está. Y compartía yo hoy, ahí dice que el 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Eso es, como dice usted, ¿no? Que hay cosas que no quisiéramos que estuvieran en la Biblia, porque es clara y nos dice que escudriña la mente. Nosotros podemos engañar aquí al grupo de personas
y tener una actitud de piedad o de falsos adoradores del Señor. Pero pues Jehová ve todo. Es clara esta parte que usted nos encargó de leer. Y wow, cuidemos eso, ¿no? Que es muy delicado. Exacto, sí. Es triste ver igual como esto no ocurre solamente con gente que no es creyente, esto ocurre en iglesias. A mí me tocó ver, y lo más triste es de que cuando las personas se dan cuenta, pues que son engañadas o que no son así, pues se alejan, ¿no? Y es muy, da mucho trabajo después que se vuelvan a acercar. Y hay muchas iglesias que utilizan cosas que venden y todo para que te vaya bien, para que no tengas aflicción, para que tengas siempre dinero y para que... Y la verdad la tenemos aquí en Chetumal, la verdad. Sí. Y bueno, en todas partes, ¿no? Pero me tocó ver de cerca una aquí en Chetumal. Sí, y la persona andaba con su agua del río de no sé qué que trajeron de Jerusalén y de no sé dónde, y se las vendían ahí en la iglesia, y ya con eso estaban más que bendecidos y todo, y la persona andaba con... Y es triste, ¿no? Es triste ver que hasta en los propios creyentes haya esto. Pero a fin de cuentas todos vamos a tener que estar delante de Jesús. De Dios, claro. Claro, qué amargo día para los que promovieron esas cosas, porque estás desviando el corazón de la gente a confiar en un artefacto que tú estás... Acuérdense cuando comenzamos nuestra primera lección y leímos a Pablo aconsejando a Timoteo y leímos a Pedro también hablando de lo mismo, es muy parecido lo que dicen Pedro y Pablo me acordé de los Picapiedra, perdón. Pedro y Pablo en sus respectivas cartas, pero mencionan, en los postreros días vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, dice que harán mercadería de ustedes. Cuando lleguemos vamos a ver también lo que está, vamos a ver también el llamado neopentecostalismo o carismatismo. Ahí vamos a hablar acerca de algunos personajes con los que hay que tener mucho cuidado. No lo vamos a hacer con un espíritu ni de ser juiciosos, no, nada de eso, sino que está relacionado precisamente con la mercadería, las cosas que estas personas son capaces de vender. Bueno, ya hasta les dije, ¿no? Pues hay una señora que está vendiendo hasta la salvación. ¿Cómo? Es gravísimo y es gravísimo simplemente, no hay otra manera de calificar. Bueno, ¿alguien más? ¿Ya nos vamos? Que yo quería decir que entre las muchas idolatrías que se han filtrado en la iglesia hoy en día está la idolatría de Israel, ¿no? Hay una idolatría muy marcada a todo lo que venga de Jerusalén, de Israel y todo eso. O sea, debe ser así súper mega ultra recontra bendito, ¿no? Porque viene del lugar santo. Entonces, también pues tener mucho cuidado con eso, porque definitivamente pues es idolatría, como nos enseñaba hace un rato que todo lo que desvíe nuestra confianza en Dios y la ponga en otra cosa, ¿no? Es pecado, es herejía, y claro. Ahí puede caer esto de la idolatría de Israel también. Claro, sí, sin duda alguna, nosotros debemos amar la nación de Israel, sí, claro, y debemos bendecirla, sí, pues que Dios tiene plan todavía, ¿no? Para continuar, y nosotros de alguna manera nos va a tocar ver todo eso, yo espero, digo sí. Y entonces, pero hay una exacerbación referente a todo esto, ¿no? Está exagerado, prácticamente hasta adoptando la vestimenta, adoptando costumbres, que son cosas que no vienen tan siquiera al caso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente con no caer en esa clase de cosas, porque nos hacen quitar la confianza definitivamente de Dios. Bueno, ya nos vemos el próximo martes, cuídense y en la semana estamos en contacto. Gracias. A ver,
Sí, vamos a parar la grabación, a ver.